Hola, te saluda Ángel Escala desde Venezuela. Hoy quiero invitarte a compartir el tutorial Cómo diseñar un sistema de aire comprimido. El contenido incluye la descripción del proceso, las condiciones y criterios de diseño, las características de los equipos y un ejercicio práctico que te permitirá conocer paso a paso la metodología de diseño del sistema. Espero que el material satisfaga tus expectativas y te ayude a incrementar tu campo de acción como ingeniero de diseño. El aire comprimido es un insumo que se requiere en cualquier actividad industrial, comercial o de servicio. Desde un sencillo taller hasta una industria compleja, utilizan aire comprimido. Para ponernos en contexto, veamos a continuación la descripción de un proceso de compresión, tratamiento y distribución de aire. El aire atmosférico saturado de vapor de agua ingresa al compresor donde su presión se incrementa hasta un valor predeterminado. El aire comprimido se envía hacia un recipiente acumulador cuya función principal es actuar como pulmón de manera que el compresor trabaje por ciclos. Para eliminar los contaminantes contenidos en el aire como aceite, condensado o partículas sólidas, se hace pasar la corriente proveniente del acumulador a través de un filtro. Normalmente, el aire debe cumplir con ciertas especificaciones de humedad para poder ser utilizado en aplicaciones específicas. Por esta razón, se somete a un proceso de deshidratación, en el cual se reduce su contenido de agua hasta valores admisibles. El aire deshidratado posteriormente es calentado y se vuelve a filtrar para eliminar las partículas sólidas que pueda haber absorbido en su paso por la secadora. Finalmente, una vez colocado en especificaciones, se distribuye hacia los consumidores finales. La red de distribución debe ser dimensionada mediante un análisis hidráulico, de manera que se garanticen las condiciones de flujo y presión requeridas por los usuarios finales. Antes de entrar en materia, definiremos algunos términos que son básicos para entender lo que vamos a explicar. Comencemos con la temperatura de bulbo seco, que es la temperatura atmosférica medida con un termómetro normal. Por otra parte, la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura atmosférica medida cuando envolvemos el termómetro en un paño humedecido en agua que permite su evaporación normal. La humedad específica es la relación entre la masa de agua existente en el aire atmosférico y la del aire seco a las mismas condiciones de presión y temperatura. El grado de saturación es la relación entre la humedad específica del aire en un momento dado y la humedad específica del aire saturado. Para el aire atmosférico es equivalente a la humedad relativa. El punto de rocío es la temperatura a la cual el vapor de agua comienza a condensarse. En el caso del aire atmosférico se define como punto de rocío atmosférico y para aire comprimido se define como punto de rocío a presión. Los principales factores que se deben considerar para el diseño de un sistema de aire comprimido son la capacidad, la presión y la calidad del aire entregado. La capacidad del sistema se define considerando la demanda de los usuarios. Estos requerimientos se deben multiplicar por un factor de simultaneidad para evitar el sobredimensionado de los equipos y las tuberías. Adicionalmente, se debe incluir un factor de sobrediseño para considerar las fugas que existen en la red de distribución. La presión de operación se determina con base en las presiones que requieren los usuarios finales del servicio. A este valor se le agregan las pérdidas por fricción que se producen en la red de distribución y las caídas de presión a través de los equipos. La calidad del aire se define de acuerdo a las recomendaciones del estándar ISO 8573, las cuales están resumidas en la tabla 1. Este factor es el que define la tecnología de los equipos y principalmente es quien determina el costo de los sistemas de aire comprimido. Los componentes de un sistema de aire comprimido son el compresor, el acumulador de aire, los filtros, el secador y la red de distribución. El compresor generalmente puede ser reciprocante o rotatorio. En ambos casos podemos seleccionar los lubricados o exentos de aceite. Los compresores lubricados son los más comunes y más económicos, pero son los más contaminantes. Los compresores exentos de aceite son equipos más costosos, pero garantizan un aire completamente libre de aceite. El acumulador tiene como función principal almacenar el exceso de aire comprimido
y permitir que el compresor trabaje de manera cíclica en función de la demanda de los usuarios. El filtrado se realiza en dos etapas. La primera etapa, que llamamos prefiltrado, se ubica antes del secador de aire. Allí se retienen los aerosoles de aceite y condensado de agua. Posteriormente se realiza la segunda filtración, que llamamos postfiltrado, que se ubica después del secador. En este filtro se retienen las partículas sólidas. El secador tiene como función deshidratar el aire. Para esto se utilizan principalmente dos tecnologías. La más común es el secado por refrigeración. Este sistema puede reducir la temperatura del punto de rocío hasta un valor de 2 grados centígrados. La otra tecnología es el método de absorción, en el cual el aire atraviesa un lecho de sílica gel que absorbe el vapor de agua. Con este método se pueden alcanzar temperaturas de punto de rocío hasta menos 70 grados centígrados. El último elemento del sistema es la red de distribución de aire. Esta red debe ser dimensionada mediante un análisis hidráulico que garantice que el aire llegue a los diferentes usuarios con el caudal y la presión adecuada. En cada punto de entrega se debe instalar un regulador de presión para ajustar el valor de esta variable según los requerimientos de cada usuario. Vamos a definir ahora los criterios de diseño. Para fines prácticos debemos considerar el aire atmosférico saturado con vapor de agua. La composición en base seca está indicada en la tabla 2. El factor de carga, es decir, la relación entre la demanda de aire y la capacidad del compresor, deberá ubicarse entre 50 y 80%. Las tuberías de distribución serán diseñadas para una velocidad máxima de 60 pies por segundo para evitar problemas de ruidos. Los acumuladores de aire deberán dimensionarse con una relación longitud-diámetro entre 2,5 y 6 y deben ubicarse cerca del compresor. Su capacidad deberá asegurar que los ciclos de arranque del compresor sean menores a 10 por hora. La calidad del aire será establecida de acuerdo al uso del sistema y estará basada en las recomendaciones de las tablas 3A y 3B. La tabla 3A incluye diferentes usos, mientras que la tabla 3B es específica para aire de instrumentos. Es importante referir siempre el punto de rocío con respecto a la temperatura ambiente y no como un valor absoluto. Veamos a continuación las ecuaciones que debemos aplicar para realizar los cálculos. Para comenzar, debemos determinar el contenido de agua que hay en el aire atmosférico. Para esto nos valemos de la carta ciclométrica, a la cual entramos con la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, obteniendo la masa de agua por masa de aire seco. Con esta información recalculamos los porcentajes de cada elemento y con ello determinamos la composición del aire húmedo. Para dimensionar la red de distribución realizamos una simulación hidráulica de esta. Para calcular el volumen de almacenamiento de aire se aplican las ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1 se utiliza cuando el sistema de regulación es discontinuo, es decir, carga y descarga. Cuando el suministro de aire es continuo, se aplica la ecuación 2. En este caso, se almacena el exceso de aire. El volumen interno de la red lo calculamos mediante la ecuación 3. En este cálculo solo incluimos las tuberías principales. Finalmente, calculamos el diámetro del recipiente mediante la ecuación 4. Para afirmar los conceptos y criterios desarrollados previamente, realizaremos un ejercicio en el cual aplicaremos paso a paso la metodología de diseño. El ejercicio consiste en diseñar un sistema para suministrar aire comprimido a los instrumentos de una planta de proceso. En la figura 2 se muestra un diagrama esquemático de la red de distribución y en la tabla 4 la demanda de aire en cada uno de los puntos de entrega. Para completar la información requerida para el diseño, en la tabla 5 se muestran las características de las tuberías y en la tabla 6 las condiciones ambientales del sitio. Adicionalmente, se deben considerar las siguientes premisas. El factor de simultaneidad de uso es 100%. El material de las tuberías es acero galvanizado. Todas las tuberías serán instaladas superficialmente. La presión aguas debajo de la secadora es 100 psi. La caída de presión máxima en los filtros y la secadora es 5 psi. Y el suministro de aire deberá ser continuo. Lo primero que debemos hacer es determinar el contenido de vapor de agua en el aire. Para esto, hacemos uso de la carta ciclométrica,
a la cual entramos con la temperatura promedio de bulbo seco de 86 grados Fahrenheit y la humedad relativa de 82%. Para estas condiciones, el contenido de agua es 0,21 libras por libra de aire seco. Veamos ahora la composición en peso del aire húmedo. Para dimensionar la red de distribución y determinar las presiones en los diferentes nodos, se realiza una simulación hidráulica. La red de distribución es el primer elemento del sistema que se calcula, por cuanto nos permite determinar las presiones residuales en los diferentes puntos. Para esto nos apoyamos en un programa de simulación hidráulica, debido a que es un trabajo muy laborioso para resolverlo manualmente. En la figura 3 podemos observar el diagrama correspondiente a la red tal como se introdujo al simulador, y en la tabla 7 se incluye el resumen de los resultados. Aquí podemos ver los diámetros de las tuberías. También se muestran las presiones residuales en cada uno de los nodos. Se puede apreciar que con una presión de entrada a la red de 95 libras, la presión residual más baja es de 91,8 libras, muy por encima del valor mínimo requerido en los puntos de entrega. También observamos que la velocidad de flujo en todas las tuberías está por debajo del valor máximo que fijamos como criterio de diseño. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra red es adecuada para el actual servicio. A continuación, procedemos a calcular el tamaño del acumulador de aire. Para determinar el volumen requerido, se aplica la ecuación 2. Con base en los criterios de diseño, estimaremos un tiempo de descarga de 6 minutos. La demanda de aire es 142 pies cúbicos por minuto. A esto agregamos un 10% para tomar en cuenta las fugas en la red. Asumimos un compresor de 200 pies cúbicos por minuto, que nos da un factor de carga de 78%. P es la presión atmosférica, P1 la presión de arranque del compresor y P2 la presión de paro. Eso nos da un volumen de 7,33 metros cúbicos. Ahora calculamos la capacidad interna de la tubería principal. La longitud de esta tubería es 539 metros y su diámetro interno 1,9 pulgadas. Aplicamos la ecuación 3 y obtenemos un valor de 3,8 metros cúbicos. Para obtener el diámetro del recipiente, asumimos una relación L sobre D igual a 3. Aplicando la ecuación 4, se calcula el diámetro. Seleccionamos entonces un acumulador de 1,20 m de diámetro y 3,70 m de longitud. Una vez que hemos realizado todos los cálculos, nos queda pendiente la selección de los equipos de proceso de tamaño comercial. En el caso del compresor, hemos seleccionado una unidad que puede alcanzar una presión máxima de trabajo de 132 psi y una capacidad de 220 pies cúbicos por minuto. Si dividimos la capacidad del compresor entre la demanda del sistema, obtenemos el factor de carga de 70%. Quiere decir que estamos dentro del rango recomendado. Para el secador, hemos seleccionado una unidad tipo frigorífica de una capacidad de 201 pies cúbicos por minuto, que puede reducir la temperatura del punto de rocío hasta 40 grados Fahrenheit, es decir, 42 grados por debajo de la temperatura ambiente, la cual es adecuada para un servicio de aire de instrumentos. En cuanto a los filtros, seleccionamos como prefiltro una unidad similar al modelo comercial Atlas Copco DD120 y como postfiltro una unidad PD120 del mismo fabricante. En la figura 4 se muestra el arreglo físico de los filtros y la secadora. Muy bien, con esto hemos terminado el tutorial. Como han podido observar, la metodología de cálculo es bastante sencilla si tenemos los conceptos claros. La clave está en conocer el propósito del sistema y definir las presiones y la demanda de aire de los usuarios finales. Espero que el material haya cubierto sus expectativas y que los motive a seguir investigando sobre este tema. Recuerden compartir el contenido si les gustó y no se olviden de suscribirse al canal, que vamos a continuar publicando temas de gran interés para todos. Saludos y bendiciones.